de lo que Dios ha hecho. Hoy estamos ya en la segunda semana de esta serie de mensajes que hemos titulado Primero Ora. Diga conmigo, Primero Ora. Por eso empezamos esta jornada de 21 días de oración, y el propósito de esto es poder nosotros descubrir el poder de encontrarnos con Jesús a través de la oración, de poder encontrar el poder de la oración y cómo la oración nos lleva a tener una relación con Jesús tangible, una relación que es vital, una relación que está viva, y poder descubrir cómo es que podemos caminar en un diario caminar con Jesús y ver el poder de su presencia en nuestra vida. Nosotros podemos desarrollar una vida de oración que no sea una carga, sino que sea una experiencia de disfrute, de deleite. Yo creo firmemente que es a través de la oración que tú y yo podemos llegar a conocer a Dios de una manera totalmente extraordinaria, totalmente diferente, de una forma que nunca lo habías conocido antes. Y creo que es a través de la oración que esto podemos disfrutarlo y lo podemos lograr. Es por eso que hemos sido muy intencionales durante la semana, mi esposa y yo y algunas personas que me han acompañado, en poder hacer a la mediodía enseñanzas de cómo poder orar efectivamente, porque no queremos que esto sea una carga, una responsabilidad, sino que sea una experiencia de disfrute, de deleite. Porque te vuelvo a decir, yo creo que es a través de la oración que puedes llegar a disfrutar la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Y diciendo eso, quiero que vayamos ahora a nuestro versículo clave de esta serie, donde encontramos a un salmista que se encuentra en una situación devastada, una situación quizás abrumada, quizás se siente en una situación cansado. ¿Por qué? Por la trayectoria de la vida, el afán del diario vivir. Y llega un momento donde este hombre empieza a hablar con Dios y le dice en el Salmo 63, verso 1 al 8, Dios, diga conmigo, Dios. Pero note cómo enseguida, después del coma, él habla algo específico. El coma es decir, déjame aclarar lo que acabo de decir. Él está aclarando que él no es cualquier Dios, sino que lo aclara y dice, hermano Roberto, Dios mío eres tú. Mucha gente conoce a Dios, pero yo quiero preguntar, ¿quién ha hecho Dios su Dios? Come on. ¿Quién ha hecho a Dios su Dios? David lo había hecho su Dios. Es al decir, desarrolló una relación con Jesús. Tú puedes estar acá esta mañana y cada domingo y no necesariamente sea tu Dios, simplemente es Dios. Él es Dios, quiera quien quiera, quiera levantarse quien se quiera levantar. Digan los agnósticos que no es, digan los ateos que no. Él no necesita aprobación de nadie. Él es Dios y fuera de Él no hay quien salve. A Él sea la gloria por siempre. Pero la pregunta aquí importante es Él tu Dios? ¿Tienes una relación con Él diaria, viva, ferviente? David decía, Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Y luego me encanta esto porque dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Esta relación demanda un anhelo, demanda que tengamos sed por Él y que tengamos hambre por Él. Decía David, lo comparaba como la tierra seca y árida donde no hay agua. Tierra seca y árida, un lugar donde te puedas encontrar con Jesús. Dice, ¿para qué anhelaba él a Jesús? Decía, para poder ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Había un deseo en este hombre de ver la manifestación de Dios en su vida. Dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos como de meollo, y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Note que empieza hablando de su aflicción, de una sequía. Empieza hablando de su condición como siendo una condición que no tiene satisfacción, pero termina hablando de júbilo, termina hablando de alabanza, termina hablando de un shalom, de una alma saciada. ¿Y qué fue lo que llevó a una alma saciada? No fue la ausencia de problemas, fue la relación con mi Dios eres tú. Come on somebody. Tener una relación
relación con Jesús no te hace ausente de problemas. Tener una relación con Jesús te hace que en medio del problema no sientes la sequía. En medio del problema no sientes que te estés muriendo, sino que puedas decir: en medio de esta situación hay júbilo en mi boca. Hay un lugar, familia, donde tú puedes encontrar a Jesús. David estaba consciente de ese lugar donde él podía decir: ahí encuentro paz, ahí encuentro gozo, fuerza, ahí encuentro plenitud. Es este lugar donde se convierte en un lugar de anhelo, donde él estaba añorando, completamente añorando y constantemente añorando este lugar, porque era el lugar donde su alma podía gozarse y deleitarse en su presencia. Era un lugar específico. Y es por eso que hoy quiero hablarles del mensaje que he titulado El lugar secreto. Diga conmigo: el lugar secreto. Diga conmigo otra vez con ánimo: el lugar secreto. Eso, qué bonito se escucha. El lugar secreto. Y el propósito de este mensaje es poder conocer el poder de la oración, pero a la misma vez encontrar que la oración es un lugar. La oración, familia, es un lugar. Prayer is a place. La oración es un lugar donde te encuentras con la presencia de Dios. La oración no es un mito, la oración no es unas palabrerías repetidas 30 veces por 30 minutos, no. La oración es un lugar donde te encuentras con Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, note esto, Mateo 6:6: mas tú, cuando oras, entra en tu aposento, y luego fíjese lo que dice, y cierra la puerta. Dile que tienes a tu lado: cierra la puerta. En otras palabras, es un lugar de secreto, es un lugar de intimidad, es un lugar apartado. Cierra la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Dónde? En público. Quiero que notes algo. No empieza diciendo Jesús, si quieres orar. Note que empieza diciendo cuando ores. Cuando tú ores, no está diciendo si quieres orar, si se te antoja. Oye, si sientes así como que de repente andas por ahí traficando y sientes como que tienes la necesidad de orar. No, está diciendo cuando oras, como estando declarando que la oración para el cristiano, para el seguidor de Cristo, un discípulo de Jesús, la oración no es si quiero, si tengo tiempo, si puedo, si tengo los sentimientos, si me dan ganas. No, es una cultura, es una naturaleza nuestra. La oración es algo que nosotros hacemos y que produce delicia en nuestras vidas. Y es por eso que nosotros queremos aprender cómo orar, para poder aprender y luego disfrutar. No puedes disfrutar algo que no sabes cómo hacerlo, pero cuando aprendes a hacerlo, disfrutas tú poder hacerlo. En esta escritura Jesús está diciendo cuando oras. Es al decir, los discípulos de Jesús tenemos el costumbre, debemos de tener la naturaleza de la oración. Así como que, ay, híjole, tengo que orar y ando bien cansado, y ando bien estresado, y ya no quiero, mejor me voy a acostar así. Los cristianos tenemos una cultura. Nuestra naturaleza es querer hablar con Papá Dios. Aparte de eso, en esta escritura también habla de dos lugares. Habla del lugar secreto y habla del lugar público. Habla del lugar de intimidad y del lugar de la recompensa. El lugar secreto es el lugar donde nosotros oramos en intimidad, en secreto. Pero luego el lugar público es el lugar de la recompensa. Hay un lugar de la oración. El lugar de la oración es la intimidad. Es un lugar secreto donde nadie escucha, donde nadie oye, donde nadie ve. Y lo que está sucediendo en el secreto, te voy a decir esto, siempre va a ser notado en el público. ¿Por qué? Porque Jesús lo está diciendo, lo que hagas en el secreto lo vas a ver en lo público. Muchas cosas que no te gustan de ti en el público es por las cosas que estás haciendo en el secreto. Come on, somebody. Whatever you don't like in the public, you gotta change it in the secret. Come on. Lo que no te gusta de ti en lo público, lo tienes que cambiar en el privado. Hay muchos de ustedes que no les gusta cómo se portan sus hijos en la tienda cuando salen con
con ellos, pero en el secreto no saben cómo corregirlos. Andan como diablillos, brincando los sofás y brincan aquí, quiebran allá y tumban acá y rayan las paredes y escriben esto y ponen aquí y dejan ropa por donde quieren. Y cuando sales quieres corregirlo. Es solo la recompensa de lo que en lo secreto tú estás creando. Si tienes una mamá cerca, dile: "Yuhu", ahí te hablan. Ahí te hablan. Ahí te hablan. Come on, somebody. Estamos acá, familia. El secreto siempre se va a manifestar en lo público. Tienes que estar bien intencional. Tienes que ser intencional de lo que está pasando en el secreto, para que puedas ver la manifestación de lo que puede ocurrir en el privado, en el público. Te voy a decir esto, familia. El lugar secreto es el lugar de intimidad. Es el lugar donde la concepción sucede. Es el lugar de la intimidad donde cuando tú cierras la puerta es el momento de concebir. Y cuando tú llegas a concebir en lo privado, en lo público se empieza a ver. En lo secreto es donde concibes los dones, el propósito, la esperanza, la alegría, el gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es en el secreto donde tú concibes aquellas cosas. Y es por eso que puedes decir que la oración es mucho más que solamente hablar. La oración, tengo que entrar a la intimidad con expectativa. I have to go into intimacy with expectancy. Come on, somebody. When you have intimacy with expectancy, you're expecting to get pregnant with purpose. You're expecting to get pregnant with possibilities. Estás esperando poder embarazarte con posibilidades, con propósito, con futuros que se ven mejor que lo que estás pasando ahora mismo. Y es ahí, desde el lugar secreto, donde David podía concebir una esperanza para un futuro mejor. Él anhelaba este lugar. Este lugar era donde él se podía levantar de cualquier condición el que él estuviera atravesando. Era el lugar que él podía decir: las cosas se van a mejorar. Era el lugar donde él se podía ver en el espejo y decía: David, no te preocupes, todo va a estar bien. Es en el lugar donde puede todos estar derrumbándose y cayendo sobre encima de ti, pero cuando te metes a ese lugar secreto y cierras la puerta detrás de ti, como que algo sucede en ese lugar secreto que puedes decir: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y aunque nada se esté moviendo y aunque nada esté cambiando, ese lugar te hace sentir que todo sí va a estar bien. Alguien dele gloria a Dios por ello. Ese lugar que puedes decir: todo va a estar bien. El Señor le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Dios, dice Deuteronomio 4:29, pero si desde allí, si desde ese lugar secreto buscas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿qué va a pasar? Lo vas a encontrar. Es de ahí donde vas a saber cómo vas a encontrar al Señor. No sé dónde estás, no sé cuántos trabajos tienes que tener, no sé qué errores has cometido, no sé cómo está tu matrimonio, no sé las cosas que has hecho y con quién las hiciste, no sé dónde te encuentras y cómo fue que llegaste ahí, pero lo que sí sé es que desde allí hay un lugar secreto que cuando abre la puerta y entras a ese lugar y la cierras detrás de ti, algo grandioso va a suceder en tu vida. Alguien diga: desde allí. Ahora la Biblia nos habla de ese pueblo al cual Dios le estaba diciendo a Moisés que le dijera desde allí. Son los hijos de Israel, los cuales terminaron en Egipto siendo esclavizados por más de 400 años. Imagínate, estando esclavizados por 400 años. El libro de Éxodo es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos enseña acerca de la aflicción que vivió Israel estando en Egipto. Estaban afligidos en Egipto hasta que un día, dice el capítulo 3 del libro de Éxodo, clamaron al Señor en su angustia desde el lugar de la esclavitud, desde el lugar secreto. Ellos clamaron al Señor y el Señor, ¿sabes qué pasó? El Señor escuchó su oración. Faraón no la escuchó, pero Dios sí la escuchó. Come on, somebody. Faraón no se dio cuenta que ellos estaban clamando a Dios, pero ellos clamaron a Dios en el secreto y Dios los escuchó.
Ahora es necesario que pongamos un fundamento rápidamente para poder entender sobre lo que es el libro de Éxodo cuando hablamos de Egipto y hablamos de Israel. Es un libro que nos habla de la historia precisamente de que cómo Israel terminó en Egipto esclavizado por más de 400 años en esclavitud, siendo esclavos de los egipcios, siendo oprimidos por Faraón, hasta que alguien regresó a su lugar secreto y empezó otra vez a orar. Algo sucedió. Porque nada va a suceder hasta que el pueblo ora. Nada va a suceder hasta que tú aprendas a orar. La Biblia nos dice del libro de Éxodo es precisamente un libro muy importante que no solamente nos da a nosotros el entendimiento para entender sobre lo que fue el escape de Israel, los hijos de Israel, sino que también nos da el beneficio a ti y a mí de poder comprender las características de esta nación y su historia. Pero de igual manera es equivalente poderosamente a la iglesia en nuestro tiempo. Es equivalente de una manera poderosa a nuestro tiempo esa historia. ¿Por qué? Porque Éxodo causa que nosotros podamos entender que no hay prisión y no hay celda, que no hay atadura y no hay guerra y no hay cadenas y no hay yugos que puedan estar tan fuertes para Dios no sacarnos de esa situación. El libro de Éxodo significa salida. Salida es al decir: sácame de esta situación en la que me encuentro. Y es ahí donde empezamos a entender que Dios no solamente estaba tratando de solamente manifestarse Dios con ellos, sino que Dios es un Dios que estaba desde lejos viéndolos y estaba queriendo hacer algo por ellos. Porque el Dios que nosotros servimos no es un Dios que se siente en la eternidad y dice: a ver cómo le haces, quiero que salgas pero a ver cómo le vas a hacer, quiero que transformes pero a ver cómo le haces, quiero que venzas pero a ver cómo le haces. No, el Dios que tú y yo servimos tiene el poder, familia, para libertarnos de nuestro opresor, para libertarnos, para demandar libertad a nuestra alma. Él dijo: y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. En el libro de Éxodo podemos hallar varias tipografías acerca de lo que significa esta historia para nosotros en nuestras vidas hoy en día. Egipto representa el mundo del pecado que te esclaviza, porque antes estábamos esclavizados al pecado. Faraón significa Satanás, el que esclaviza al hombre. Pero luego también Moisés representa como si fuese el Cristo del Nuevo Testamento, el Mesías que vendría a libertarnos de la esclavitud. Y luego tenemos el cordero y la sangre del cordero, que representa, es tipo y figura de lo que es la sangre de Jesús derramada para libertarnos del poder del sistema de este mundo, del poder de Satanás, y liberarnos de las fuerzas del mal. Satanás sabía una cosa: que si Jesús lograba llegar a la cruz, él iba a ser derrotado, porque la sangre lo derrotó en Egipto y él podía ver que la sangre otra vez lo iba a derrotar, pero de esta vez iba a ser de una vez y por todas. Come on. Come on somebody, I'm going somewhere. Dios no necesitaba carabinas ni armas de altas dimensiones. Dios lo que necesitaba era solamente pelear con el poder de la sangre. Come on. La sangre del cordero causaba, familia, que nosotros podamos entender que cuando la sangre era puesta en los hogares, las familias eran liberadas. Él empezó a liberar familia tras familia, una familia a la vez, solamente por su sangre. Porque vine a recordarle al diablo y a su abuela: hay poder en la sangre de Jesucristo. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Cada mañana no se te olvide ponérsela sobre tus hijos cuando se van a la clase. No se te olvide ponérsela a tu esposo cuando se va a trabajar. No se te olvide ponerlo sobre tu casa cuando te despiertas en la mañana. Porque vengo a recordarte, iglesia, hay poder en la sangre de Jesucristo. Diablo, la sangre de Jesús está en contra tuya. Diablo, la sangre de Jesús desarma tus artimañas. There's power. I'm talking about power. Wonder working power in the blood of Jesus Christ. Come on somebody. Hay poder en la sangre del Señor Jesucristo.
Moisés tenía un plan, y ese plan era que todos los hombres, todas las personas adultas pudieran tomar sangre y ponerla en los postes de las casas, en los dinteles de las ventanas, y Dios enviaría al ángel de la destrucción, y cuando viera la sangre pasaría a la siguiente casa. Dios incluye este plan de liberación. En la responsabilidad se la pone, óyeme bien esto, la responsabilidad la pone por encima de los adultos de la casa, de ese hogar. Ellos son los responsables de orar como adultos por esa casa. No decir, vale más que no hagas eso, Junior, y vale más que no hagas eso, mamita, y vale más que no hagas eso, papito. No, Señor, ellos eran los responsables de poder poner la sangre, de poder mostrarle a sus hijos que el Dios de ellos era poderoso, que el Dios de ellos los podía librar. Diablo, mi casa no. Diablo, no, mis finanzas no te las vas a llevar. Diablo, no te vas a llevar mis hijos. Mi hija le pertenece. Ellos necesitan que ser exhibidos al saber que tú eres un hombre, una mujer, un adulto que crees en el poder de la liberación. La responsabilidad cae sobre los adultos, que ellos son los responsables de poder llevar a cabo este plan que Dios le dio a Moisés: salir en libertad de la esclavitud. Ellos eran los responsables. Ya nosotros no necesitamos sangre literal. Nosotros ahora solamente la decretamos. Decimos: yo aplico la sangre de Jesucristo sobre mis hijos. Pero eso es hecho en oración. Eso es hecho sobre adultos que saben el poder de la sangre en la oración. Si esa es la realidad, familia, tenemos que entender que este tipo de libertad y de victoria que Jesús tiene para nosotros va mucho más allá que una relación dominical. Va mucho más allá, porque tener una relación con Jesús los domingos y andar escuchando ella, you can't have freedom with coming in one Sunday and think that that's good enough. Come on, somebody. Sí, hay muchos cristianos que quieren servir así, está bien, pero se les viene la cosa encima. Como un pulpo que los empieza a atar, ata a sus hijos y ata a sus finanzas, y dicen: ¿por qué me está pasando eso? Porque a lo mejor lo que Jesús necesita es que tengas mucho más poder, y una relación dominical no es suficiente para una vida de victoria. Come on, somebody. This requires an intimate relationship. Esto demanda una relación mucho más que lo que es algo casual. Necesitamos que entender, familia, que Israel había estado en Egipto por más de 400 años. Estuvieron en Egipto por 430 años, para estar exactos. 30 años estuvieron libres por la promesa que Dios le había dado a José. Pero acuérdate lo que dice la escritura, que cuando José se murió, Faraón, el nuevo Faraón que se levantó, no conocía la historia de José. ¿Y sabes qué pasa? Esclaviza a todos los hijos de Israel, y por 400 años estuvieron ya no como libres, sino como esclavos de Egipto. Esclavos. Y sabes que la condición esa que se ve en Egipto se ve como la condición de un hijo pródigo que resbala, que retrocede, que cae en el pecado. Como lo que llamamos cuando alguien se va al mundo y dice: volvió atrás, a backslider. This condition, this situation, it's a picture of a backsliding condition. Es una foto de lo que es la condición de alguien que de una vez que conoció a Dios y caminó y disfrutó de su poder y de su grandeza, pero luego resbala y cae. Una condición donde ahora está atado a la idolatría, adorando a otros dioses que ellos nunca habían conocido. Literalmente 400 años en esclavitud, 30 en lo que fue libertad y 400 en esclavitud. Y te voy a decir esto: entre más ellos perdían su vida en la idolatría, entre más ellos perdían su vida en Egipto, más perdían su cultura, más perdían su alabanza, más perdían su adoración, más perdían su estilo de oración, más perdían su experiencia religiosa con el Señor. Entre menos ellos oraban y entre menos ellos adoraban al Señor verdadero, más el faraón los esclavizaba, más el faraón los dominaba. Entre más ellos se apartaban y entre más se iban olvidando de las cosas que habían aprendido de este Dios, el enemigo de ellos más los esclavizaba. 400 años en esclavitud, 400
400 años es totalmente 10 generaciones, por 10 generaciones, porque en la teología aprendemos, familia, que en la palabra del Señor, cuando habla de una generación es esto, son 40 años. Una generación representa 40 años, es al decir, si fueron 400 años, entonces fueron precisamente 10 generaciones, que se levantó una generación que produjo una maldición para la siguiente generación, porque lo que tú no rompes lo hereda la siguiente generación, lo que tú no vences lo van a heredar tus hijos, lo que tú no puedes romper y quebrar lo van a heredar tus hijos y los hijos de tus hijos, y cada vez es mucho más fuerte y no lo podrán vencer. 10 generaciones pasaron, y entre más pasaban, más se olvidaban del Señor, más se olvidaban del Señor. La próxima generación más olvidada del Señor. Si notas, la iglesia se está apartando de Dios poco a poco. La siguiente generación no sabe qué es la Biblia. Si domingo para ti es negociable, domingo para tus hijos va a ser no importante, porque entre poco a poco nos vamos apartando, como el pueblo de Israel en Egipto. Y entre más se apartaban, más perdían la oración, y más perdían la adoración, y más perdían su cultura, y entre más lo perdían, más parecían egipcios. Escrito está: y se hará notorio entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Jesús dijo: en esto sabrán que sois mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. ¿Y qué sucede, familia, en esto? En este momento, cuando está este pueblo en una dificultad, sabes que ellos empezaron a olvidarse del Señor. Las mismas personas, las mismas familias que se empezaron a olvidar del Señor, por fin, no porque ellos le echaban menos a Dios, no porque ellos extrañaban los himnos y los coritos del ayer, no porque ellos extrañaban el Torah y poder leerlo en familia, no porque extrañaban ellos la presencia del Señor, sino por la multitud de sus aflicciones, por la multitud de su dolor espiritualmente, económicamente, emocionalmente y hasta físicamente, porque estaban oprimidos y ellos no podían levantarse. Por esa razón alguien, no sé quién fue, pero alguien por ahí decidió y decir: ¿sabes qué? ¿Y qué si volvemos a hacer lo que nuestro tatarabuelo hacía? Buscaba el rostro del Señor. Yo recuerdo que allá mi abuelo me platicó de mi tatarabuelo que se llamaba Abraham, que tuvo un encuentro con este Dios de él. ¿Y qué si regresamos a la oración? ¿Y qué si empezamos a clamar a Dios en nuestra angustia? ¿Qué si empezamos a orar? Dile al que está a tu lado: ya empezaste a orar, ya probaste la oración, ya oraste, porque quieres ser liberado pero no has orado, quieres que Dios intervenga pero no has orado, quieres que Dios te sane pero no has doblado rodilla, quieres que Dios saque a tus hijos de la prisión pero no has clamado a Dios. Estos hombres, no sé quién fue, Pastor Gabriel, pero ¿sabes qué? Dice que alguien empezaron a clamar, empezaron a hacer prayer meetings, empezaron a decir: ¿sabes qué? Vamos a regresarnos a lo que nuestro abuelo Abraham y nuestro abuelo Isaac hacían. Levantaban altares, y como Jacob podría levantar un altar, y como Dios los escuchaba. Y nos dice el capítulo 3: y empezaron a clamar al Señor. Empezaron a clamar al Señor. Dios estaba esperándolos. Yo creo que Dios estaba esperando que ellos empezaran a llamar, a clamar al Señor. Porque te voy a decir una cosa, familia: hay situaciones de las cuales tú no puedes salir si no es por la ayuda y el abrazo poderoso del Dios viviente. Y Dios los estaba esperando, ese momento donde ellos ya dejaran de hacerlo de su propia manera, su propia manipulación, de su propia condición. Porque hay muchas personas que quieren que Dios haga algo, pero ellos no sacan las manos de allí. Quieren tener el control, quieren manipular, quieren chantajear. Pues si tú no cambias, yo ya me voy. Pues vete, porque sabes que tu ausencia y tu presencia no hace un cambio. Lo que hace el cambio es que si el Señor viene y se hace presente, that's what's going to change the situation. If you gotta go, then go. But if you want to change, bring the presence of God into your situation. Dios le dijo a Moisés en este momento: Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo. Ve a Faraón y dile: Faraón,
deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. My God, my God. Te voy a decir algo, familia, esta mañana. Te voy a decir algo esta mañana. Antes que estos 21 días termine, Dios te va a sacar de esa situación que te encuentras. El Señor envió a Moisés y le dijo: Moisés, dile al pueblo, dile a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. And I got anointed this weekend to come in here this morning and tell you, the Lord told me to tell you that after these 21 days of prayer, He's going to get you out of that mess. He's going to open up a way for you where there was no way. Yo vine a decirle a alguien que el Señor me ungió para decirte, antes que estos 21 días termine, te va a abrir una puerta y te va a sacar con mano fuerte y brazo extendido para que veas que de Él es la libertad. My God. Dios sacó al pueblo de Egipto. Ahora, yo sé que muchos de nosotros no tenemos hoy en día un faraón natural, pero todos tenemos un faraón que es tipo como el faraón de Éxodo. Un faraón quizás es un tipo de adicción, un tipo de atadura, de problema, un tipo de disfunción, una área donde quizás el enemigo nos tiene esclavizado. Tu faraón, podemos decir que fácilmente no es algo físico, no es algo físico, es un hábito, es una adicción, es el alcoholismo, es esa ira que no puedes controlar, es esa envidia que tienes escondida en el corazón, es ese resentimiento y ese rechazo que siempre te hace pensar que nadie te quiere, es ese adulterio que estás cometiendo en el secreto, es esa sexualidad que estás teniendo con tu novio, con tu novia sin estar casado. Ese es el faraón que te está esclavizando. Y entre más te apartas de la oración, más faraón te empieza a esclavizar. Y lo interesante aquí, hermanos, es que Dios no liberó a Israel de Egipto solo para hacerlos libres. Los liberó, hermano Roberto, y les dio un propósito. See, sometimes you pray and say, God, get me out of this, and I'll promise you I'll never get back in. God's not into that business. Dios no está en ese negocio de que, Señor, sácame de esta, mira, y te prometo por esta que no lo vuelvo. Todos hemos hecho esa oracióncita, ¿verdad? Levanta la mano que ha hecho esa oración, que yo, Señor, mira, si tú me sacas de esta, Señor, te prometo por la vida de mi madre que ya se fue contigo, que no lo vuelvo a hacer. Dios no está invertido en esas oraciones. God's not invested in that type of prayer. Sí, porque Dios lo que quiere es sacarte de una situación, pero meterte en algo que es santo y tiene propósito. God's not going to get you out of a problem so that you can get back into the problem all over again. Dios no te va a sacar de una esclavitud para poderte dejarte que te metas otra vez. Dios te saca de una situación y quieres que el problema que muchos de nosotros tenemos hoy en día es que Dios nos libertó de algo, pero no lo reemplazamos con algo que es santo y que tiene propósito eterno, por lo cual ahora estamos en una situación que está peor que la otra, porque no supiste cómo sacar algo y reemplazarlo con el propósito del Dios viviente. Come on, somebody. Si cuando Dios te sacó de aquello, si lo hubieras buscado y si te hubieras metido con su presencia, porque ese es el propósito de Dios. El problema ahora es que dice el Señor, cuando sacas a un diablo y dejas la casa desocupada y vacía, va ese espíritu y va y trae a 7 amigos de él que son peor que él, y ahora la situación es peor. So if you're fighting something that's worse than the last season, it could be that you're battling that devil or 7 of his friends. And it's all because God got you out of something, but you got yourself right back into it. ¿Ves? La oración es tan importante porque es precisamente lo que nos da a nosotros sentido y nos da a nosotros propósito. Dios dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a sacar, watch this, te voy a sacar de Egipto, pero para que me hagas fiesta en el desierto. Sí, te voy a sacar de Egipto y te voy a esperar en el desierto, y allá en el desierto me vas a conocer.
Allá en el desierto vas a saber quién yo soy. En el desierto vas a encontrarte conmigo. Ves, muchas las veces dice: Señor, sácame de aquí. No dice Dios: estoy esperando que te quieras salir tú de ahí y luego yo te voy a esperar acá. Si estás acá conmigo, familia. Porque el problema que muchos de nosotros tenemos es que nos saca Dios de una situación y la oración era: ya no lo vuelvo a hacer. That's not God's not interested in that. Dios no está interesado en si lo haces o no lo vuelves a hacer. Dios lo que quiere es: te saco, pero con un propósito eterno. Te saco, pero con un propósito mayor. Te puedo sacar de la situación, pero quiero que haya una relación entre tú y yo. Y ves, muchas de las veces Dios nos puede sacar de la situación y sí, como que pagamos una manda. El domingo ya fui a la iglesia, dale gracias a Diosito porque me sacó, gloria a Dios por ello. Pero luego regreso al tilingo lilingo, decía mi abuela, y mi vida sigue igual. Dice Dios: no, you didn't get the message. Te quiero sacar, pero para que me conozcas. Para que me conozcas. Dios, fíjate, familia, ya voy a terminar. Dios nos quiere sacar con la mentalidad de que quiere hacer algo mucho más mejor en nosotros. Quiere darnos un propósito. Quiere que nos encuentremos con un propósito mucho más grande y mayor que el que nosotros podemos imaginarnos. Pero esto tiene que llevar que nosotros tengamos un deseo de querer conocerlo, de querer saber quién es nuestro Dios, de querer tener una relación con Él que sea ferviente, que tengamos sed y hambre por su presencia, que seamos personas que digamos: ¿sabes qué? Yo tengo sed por la presencia del Señor, que queramos sentir ese poder que cambia nuestras vidas, que cambia nuestro caminar, que cambia nuestro destino, que cambia nuestra condición. Porque te voy a decir esto, familia: cuando tú entras a la presencia de Jesús en la oración, algo va a cambiar. La oración te cambia, te transforma. La oración te sana, te fortalece, hace algo extraordinario. Pero tienes que tener hambre y tienes que tener sed por querer estar en esa presencia, por querer decir: ¿sabes qué? Ya no me gustó esta condición en la que estoy viviendo. Have you cried enough to say: I don't want to live in this condition no more? Ya sufriste lo suficiente para decir: ya no quiero vivir en esta condición. Si no has llegado ahí todavía, a lo mejor todavía estás negociando con Jesús. Pero los que ya llegamos al fondo, los que pegamos a mero abajo y ya no hay otro momento para salir, lo único que podemos decir: Señor, ya estoy listo. Si tú me llamas y si tú me sacas de aquí, Señor, te voy a buscar hasta conocerte. Me siento que estoy en tierra seca y árida y quiero ver tu gloria y tu poder en mi vida. Once you hit rock bottom, that's when you know: okay, I'm ready for something new. Te voy a dar 3 cosas rapidito y nos vamos. 3 cosas importantes acerca de la oración. 3 cosas que debemos de saber acerca del hambre que debemos de tener por una relación con Dios. Y lo primero es: preparamos un altar para encontrarnos con la presencia de Dios. Cuando tenemos hambre por Dios, hambre por tener una relación con Jesús, ¿sabes qué hacemos? Preparamos un altar para encontrarnos con su presencia. Antes de que Dios mandara a Jesús a la tierra, familia, el hombre estaba intentando de hacer un puente entre su brecha, entre su grieta que se había causado, entre esa separación que el pecado había causado entre él y Dios, intentando poder adorar a Dios para volver a regresar a la presencia de Dios. ¿Y sabes qué hacían? Levantaban altares para Dios. Un altar precisamente es la interpretación de la intención del hombre querer acercarse hacia Dios. Eso es lo que es la oración. La oración es un altar, es la intención nuestra de querer acercarnos a Dios. Los primeros hombres que levantaron un altar fue Caín y Abel. En el libro de Génesis nos dice que tiempo después dice que Caín trajo una ofrenda y también Abel trajo una ofrenda y la presentaron al Señor. Y dice que el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Dios empezó a ver que el hombre tenía una intención de querer acercarse a Él, y Dios empezó a adaptar esto como algo que a Él le empezó a agradar. Vemos luego después de eso a Noé.
Después que Noé salió del arca, de estando en el diluvio por más de no sé qué tantos días, 300 no sé qué tantos días en aquella arca, donde llovió 40 días y 40 noches. Después de que salió, nos dice la escritura, luego Noé construyó un altar al Señor. ¿Y sabes qué pasó con ese altar? Dice, el Señor percibió el grato aroma. Al Señor le agradó aquello. Y nos dice el capítulo 9, versículo 1, Dios bendijo a Noé y a sus familias. Dios está agradecido. Dios toma como grato la oración de sus hijos. Dios toma como algo grato cuando el pueblo empieza a comunicarse con Él. Y te vengo a decir a los adultos de la casa, cuando tú estás orando en tu casa, está levantando un altar y está bendiciendo ese altar a Dios, y Dios empieza a bendecir a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y empieza a bendecir tu casa, solamente porque en la casa hay alguien que está orando. Si en tu casa nadie ora, es tiempo que empieces a sacudir y decir, alguien en esta casa tiene que sentir la responsabilidad de orar, porque cuando tú oras, construyes un altar y Dios empieza a bendecir la casa, la economía, la salud, el matrimonio, los hijos. Yo soy bendecido porque alguien en mi casa está orando. Cuando tú tienes deseo de conocer a Dios, ese deseo te hace preparar altar para la presencia del Señor. Abraham hizo lo mismo. Abraham hizo lo mismo, levantó una presencia para el Señor. Y sabes que un altar para el Señor, y el Señor lo vio como algo de agrado. Yo creo que el enemigo siempre, familia, al enemigo no le molesta que vengas a la iglesia. Al enemigo no le molesta que vengas a la iglesia, porque venir a la iglesia, familia, no es precisamente tener hambre y sed de justicia. Al diablo lo que le molesta es que tengas hambre por una experiencia real con Dios. Muchos podemos venir el domingo, pero no sabemos cómo orar todavía. And that's okay. Don't take it wrong, that's okay. But when are you going to start learning? That's the question. Está bien, yo sé que quizás dices, es que yo no sé cómo orar. Está bien, pero la pregunta es, ¿cuándo vas a aprender? Porque no sabías fumar. I'm just saying. No sabías cuál es la diferencia entre light y no light. Menthol and not menthol. La pregunta es, ¿cuándo vas a aprender? Porque cuando tienes hambre por conocer a Dios, empiezas a levantar un altar. Satanás lo que tiene miedo es gente que se ponga sobre el altar y diga, Señor, estoy cansado de ser yo. Estoy cansado de ese comportamiento. Cámbiame, Señor. Estoy cansado de mis secretos. Estoy cansado de esta vida que nadie conoce. Estoy cansado de estas cosas que mantengo en el secreto. Estoy cansado, Señor, de vivir y estar batallando con estas cosas que nadie sabe. Santifícame, libérame, Señor. Hazme libre, Señor. Rompe mis cadenas. Vuelve a darme vida y viviré otra vez. Dios lo que quiere es personas que estén con hambre y sed de decir, Señor, quiero vivir una vida plena, una vida libre, una vida que me pueda vivir, Señor, con experiencias con tu presencia. Eso es lo que Dios anda buscando. Dios anda buscando personas que digan, ¿sabes qué? Yo quiero tener una experiencia real con Dios que me deje marcado. El escritor del libro de los Hebreos nos hace referencia de lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y nos dice que este pueblo salió con la mente de que iban a llegar a una montaña donde iban a celebrar al Señor. Los que van conmigo a Israel en octubre, vamos a estar en esa montaña. Y cuando llegaron a esa montaña, estaba rodeada de nubes negras, de oscuridad, de terremotos, de temblores, de truenos y relámpagos. Y estaban espantados de escuchar lo que salía de aquella montaña.
Pero Dios dice en el libro de los Hebreos, ¿sabes qué? Ustedes no se han acercado a una montaña así, de la cual deben de tener miedo. Ustedes se han acercado al monte Sión, se han acercado al lugar de misericordia, al lugar de amor. No tienes miedo, no debes de tener miedo. ¿Por qué levantar un altar de oración y decir: Señor, soy pecador, necesito liberación? Dios no te está esperando con el cinto en la mano. Dios te está esperando con casas llenas de bienes que tú no construiste. Dios te está esperando con una bendición que no tendrás lugar donde almacenarla. Dios no te está esperando con un chicote para que le digas y le rindas cuentas qué hiciste y con quién lo hiciste. Dios lo único que está haciendo, te está esperando que puedas regresar. ¿Y sabes cómo regresas? No cuando regresas a la iglesia, cuando regresas al lugar secreto. En el lugar secreto empiezas a construir un altar para encontrarte con su presencia. Te voy a decir esto, familia: eso no es una experiencia, como dijo el salmista Enrique Iglesias, una experiencia religiosa. Estas son marcas que dices: estuve en la presencia de Dios. Esto nos lleva al número 2. Y número 2, quiero que sepas que cuando tenemos este hambre por Dios y nos metemos y construimos ese altar que es la oración. La oración, ¿sabes qué hace, familia? Empieza en el secreto, allí. Antes de exhibir cualquier cosa en el público, empieza en el secreto. La oración nos hace entrar a ese lugar secreto. La oración, verdadera oración. No oración de esa que haces así como que a la carrera, como el niño que sale en el meme que dice: ¿qué dijiste? Dice: no sé, pues ni yo me escuché. No estoy hablando de oración así mediocre. No estoy hablando de oración así como que oras por todo mundo y no sabes ni lo que dijiste. No, oración efectiva, aunque sean 5 minutos, 10 minutos. Estoy hablando de oración poderosa. ¿Sabes qué hace la oración, familia? La oración poderosa te abre las puertas a otra dimensión. Te abre las puertas a otro lugar, a otro mundo, a un mundo que es mucho más real que este mundo tangible que tú puedes ver. Te lleva a una dimensión extraordinaria y poderosa. Te lleva a una dimensión, familia, donde puedes ver que no hay prisión que te pueda detener, que no hay enfermedad que te pueda detener, no hay depresión, no hay problemas, no hay situaciones, no hay circunstancias que te puedan detener. Es ahí cuando tú te levantas y dices: yo voy a buscar el lugar secreto. Antes de querer ver el milagro, necesitas que encontrarte con Jesús. Y cuando te metes con Jesús, se abre una puerta a un mundo que te trae libertad, a un mundo que te trae sanidad, a un mundo que te trae bendición y prosperidad. No estoy hablando de una oración que tú haces y te levantas frustrado porque no vistes nada. No, estoy hablando de una oración que tú te agarras de los cuernos del altar y no te sueltas hasta que algo sucede. Jesús dijo esto: venid a mí todos los que estáis trabajados y los que están cargados, que yo los voy a hacer descansar. Lo que está diciendo Jesús es esto: hay veces vienes así a la iglesia, vienes así cargado con tantas cosas que ya dices: ya no sé qué hacer con tanto. Y ya no, échame ese otro aquí, por favor, porque también me lo quiero llevar. Acomódamelo, acuéstalo. Esta generación no sabe cómo acomodar las cosas. Al otro lado, mija, porque así se va a caer. Así, ándele así, para que cuando se cases, mi hija, sepa cómo. Ay, mira. Y así andamos cargando problemas y aflicciones, y donde quiera que vamos en el carro y no podemos evitar que no sé cómo le voy a hacer, y económicamente no sé cómo voy a avanzar, y vamos para dejar a los niños y estamos atemorizados porque qué si se levanta un loco y empieza a tirotear en la escuela, y empezamos a caminar y nos sentimos cansados. Pero luego cuando decimos: ¿sabes qué? Hay un lugar secreto, lo escucha el problema y empieza a caer. Lo empieza a escuchar otro problema y dice: ¿sabes qué? Yo no puedo ir a ese lugar donde tú vas. Yo no puedo estar en ese lugar donde tú estás. Porque cuando tú te decides entrar a ese lugar secreto, Jesús dice: yo te hago descansar. Jesús dice: en ese lugar los problemas no pueden permanecer, las situaciones no pueden permanecer, las dificultades no pueden permanecer, el dolor no puede permanecer, la angustia no puede permanecer. El problema que tenemos muchos de nosotros es que nuestra oración es una oración mediocre. Yo
ando buscando personas que se puedan agarrar y decir: ¿sabes qué? 21 días vamos a orar y nos vamos a meter hasta que algo suceda, hasta que esta mata que se murió vuelva a reverdecer, hasta que este quiste que me encontraron se seque hasta la raíz, hasta que esta economía que está decayéndose vuelva a levantarse, hasta que este diablo que me está afligiendo huya de mí. Estoy hablando de un estilo de oración que te metes, y el punto número 3 es este: que te metes y ¿sabes qué haces? Entras a ese lugar donde la presencia de Dios se convierte en la meta principal de la oración. La presencia de Dios, no el milagro, no el milagro, no la respuesta, no la ayuda, no el sentir que la piel se me enchina, no los dones, no, que la presencia misma de Dios sea mi meta en la oración. Si me sanas o no me sanas, yo te quiero a ti, Señor. Si me bendices o no me bendices, yo te quiero a ti, Señor. Si me abre la puerta o no me la abres, pero yo te quiero a ti, Señor. Yo te quiero conocer, quiero tocarte, quiero verte, quiero encontrarme contigo, que tú seas la meta. Su presencia tiene que ser la meta principal en la oración. Su presencia tiene que ser la meta principal en la oración. Su presencia, familia. Dice el libro de Hebreos 12:20, dice: no te acercaste al monte que dijo Moisés: estoy espantado y temblando, sino que te habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Te has acercado a la compañía, híjole, esto me sacó de onda. Te has acercado a la compañía de millares de ángeles. Pero no solo eso, dijo: a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Somewhere in the spiritual realm, en algún lugar en el ámbito espiritual, hermana Diana, te metes con Dios, y cuando entras a la presencia, logras entrar a la presencia misma de Dios. Something happens. Tú sabes, Margarita, que estás sola en la casa, que no hay nadie ahí alrededor, Alondra, que la televisión está apagada y el celular está desconectado. Y mientras que logras entrar a esa dimensión donde tu meta es la presencia, de repente sientes que alguien está contigo. Here goes something. And you have all right to question this if you want to, and you can ask. Tienes todo derecho a cuestionar esto y puedes pedir una cita conmigo para dialogar sobre este tema si eres teólogo. Pero ¿sabes qué me dijo el Señor esta semana, Rosa? Me dijo el Señor: nota lo que te quiero decir en esta escritura, que cuando logras, que cuando logras entrar a donde está la presencia de Dios, algo sucede. No solamente te encuentras con la presencia de Dios, el justo juez. ¿Sabes qué dice, hermana Rosy? Mi mamá, mi suegro, que no están aquí físicamente porque sus cuerpos fueron sepultados, pero sus vidas están presentes con Jesús. ¿Sabes qué pasa con eso? Cuando logro entrar a esa dimensión, los justos se presentan conmigo. Ay, Dios mío. Puede ser que entonces los hijos de Dios aquí en la tierra pueden estar adorando a Dios en un momento de intimidad con Jesús, y de repente sientes la presencia de papá y de mamá,
Sientes la presencia del pastor fulano de tal que ya partió con el Señor, porque escrito está que cuando logras entrar a ese lugar, dice, no solamente la presencia del Señor, sino que también es la presencia de los santos que son presentados como justos delante de la presencia del Señor. Se hacen presente contigo. Pero lo más importante de esto, ¿sabes qué es? Es que cuando buscas la presencia de Dios, cuando empiezas a orar y te metes con Dios, la presencia de Dios se hace la meta principal. Leí una anécdota esta semana de un niño que la mamá siempre lo mandaba a dormirse, y siempre no sé cuántos tienen un niño que es el dormilón de todos, y logra llegar a la cama y nomás como que Eric puso a su hijo así, y ahí se quedan dormidos. Mi Nahum así puede ser a veces, tan cansados que están ahí, a la mitad nomás ahí y dormidos. El niño llegaba a la cama y a las 2 de la mañana siempre, nunca faltaba, ¡pum! Y se levantaba la mamá: Junior, ¿qué te pasó, mijo? Porque el Junior gritando como si lo habían matado. Dice: mami, me caí de la cama. Ya lo levantaba la mamá y lo acostaba mejor. Y así pasaba. Y así pasaba, hasta que un día Herbie dijo: Junior, ¿sabes qué, mamá? ¿Por qué no compones la cama, mamá, para ya no caerme de la cama? Le dijo la mamá: Junior, esto es sencillo. Es que siempre te caes, Junior, porque nunca logras llegar al fondo de donde tienes que llegar. ¿Sabe por qué siempre andamos dialogando si sirvo o no sirvo, si busco a Dios o no busco a Dios? Es porque nunca logras llegar hasta su presencia. Tu oración está muy a la superficie, porque cuando logras llegar hasta su presencia te enamoras de tal manera que dices: Señor, la próxima voy a regresar hasta que logre llegar a tu presencia. La próxima. Y ¿sabes qué? Empieza a reflejarse en tu diario vivir, empieza a reflejarse en tu diario caminar. Yo no sé cuántos este día se encuentran en una situación, en una condición que dice: Señor, si tú no cambias esta condición, nada lo va a cambiar. Pero no me importa si cambia o no cambia. Yo lo que quiero, Señor, es tu presencia. Mientras que caminan y mientras que pasan los ancianos y pasa el equipo de oración, yo quiero invitar a toda persona que ha estado atravesando por situaciones y circunstancias en su vida y que dice: ya estoy listo. Yo no sé lo que Dios quiere de mí, pero estoy listo para un cambio. Quiero conocerlo mejor. Yo vengo a decirte: antes que estos 21 días terminen, vas a ver la gloria de Dios. Cuando yo diga 3, yo quiero que los equipos de oración y los ancianos que están aquí oren contigo. Y cuando yo diga 3, yo quiero pedirte que dejes tu silla y te dejes venir. Hoy vas a encontrar su presencia. 1, 2, 3, vamos.